Desde que tengo memoria, mi padre ha tenido un miedo irracional a los mimos. Veía cómo, con solo verlos, se convertía en un desastre sudoroso y tembloroso. Nadie sabía por qué pasaba esto, ya que siempre se enojaba cuando le preguntaban y fingía que no le afectaban en absoluto. Aunque en la familia se convirtió en una broma constante, siempre tuve curiosidad por saber la razón de esta extraña peculiaridad suya. Y en esta Navidad, por fin logré que confesara, después de atiborrarlo de pastel y emborracharlo, y grabé su historia en el teléfono casi palabra por palabra. Realmente es algo increíble, créanme. ¿De verdad quieres subir esto a internet? Suena absolutamente increíble, así que no te sorprendas si te acusan de inventarlo todo. ¿Entendido? Dios, ¿por dónde empiezo? Bueno, ya sabes que llegué a este país a principios de los 90. Fue un par de años antes de que conociera a tu madre y nos casáramos. Los tiempos entonces, para gente como yo, eran difíciles. Tenía que tener 2 trabajos solo para poner comida en la mesa y tener un techo sobre mi cabeza, pero aún con todo, lo único que podía permitirme era el apartamento más asqueroso en un edificio viejo y en ruinas, en un agujero criminal, no un vecindario. Era tan horrible que no podías dormir bien sin escuchar al menos un disparo por la noche, simplemente un lugar mohoso y en ruinas para vivir. Mi segundo trabajo era principalmente los fines de semana. Trabajaba como barman en un club de striptease local. Se llamaba El Trasero, jodidamente gracioso. El lugar era una basura y no estoy muy orgulloso de ello, pero trabajar en un club así era definitivamente mejor que dormir en la calle, te lo aseguro. ¿Qué pasa? Sí, tu madre lo sabe, simplemente no hablamos de esa parte de mi vida. No me mires así. Esas mujeres eran de las personas más valientes y dignas que he conocido. En fin, por el trabajo, volvía a casa tarde. Me refiero a las 2 o 3 de la madrugada. Necesito que entiendas lo tarde que solía llegar en esas noches, para que puedas apreciar realmente lo loco que fue lo que vi ese día en el ascensor. Era la noche del sábado al domingo. Lo recuerdo bien. Estaba agotado y solo quería llegar a mi habitación lo antes posible. Entré al edificio, me arrastré hacia el ascensor y vi que un maldito mimo me estaba esperando allí. Ya sabes, maquillaje, cara blanca, labios rojo sangre, camisa a rayas, todo el paquete. En una mano sostenía una cuerda atada a un globo y con la otra saludaba a algo a lo lejos. Y en su rostro estaba congelada esta extraña sonrisa sin vida. Además, su brazo se movía de forma poco natural. Había algo extraño, robótico o como de marioneta en ello, como si fuera mecánico, ¿entiendes? Movía el brazo a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, simplemente sonriéndole a algo muy por detrás de mí, con sus ojos muy abiertos y sin parpadear. Oh, sí, detrás de mí solo había una pared y nada más, lo que lo hacía aún más aterrador. Quiero decir, había visto mucha mierda en este país, pero nada podía compararse con un mimo en el ascensor de mi edificio a las jodidas 3:30 de la madrugada. No hace falta decir que me cagué de miedo y decidí subir por las escaleras hasta mi apartamento en el 9º piso. Todavía no tenía esta barriga en ese entonces. Estaba en buena forma, así que esa subida, aunque agotadora, no era algo imposible. A veces, incluso subía y bajaba corriendo esas escaleras solo para hacer ejercicio. Supongo que lo que quiero decir es que no me asustaba la perspectiva de subir al 9º piso, así que la decisión de ir por las escaleras fue fácil. Creo que había llegado al 4º o 5º piso cuando, por el rabillo del ojo, noté un movimiento. Me detuve, me di la vuelta y ahí estaba él subiendo las escaleras un par de pisos más abajo que yo. ¿Alguna vez has visto una película muda antigua? ¿Has visto cómo los personajes caminan de puntillas, de forma exagerada, cuando intentan mostrar lo importante que es el silencio? Exactamente así caminaba, con las manos apretadas en puños frente a él y subiendo con pasos anormalmente largos, saltando varios escalones a la vez, usando solo las puntas de los dedos de los pies para impulsarse hacia arriba,
se congeló cuando lo vi, justo, maldita sea, en medio de un paso, como una maldita estatua con una pierna suspendida en el aire. De pie, en esa posición inestable, esperaba que se cayera hacia atrás en cualquier momento, pero no se movió ni un centímetro, como si se hubiera convertido en piedra. Aunque no todo. Tenía esta extraña expresión en su rostro, casi linda, como diciendo: «Ups, mamá me ha vuelto a pillar robando galletas», y sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro, negándose a reconocer mi presencia. Estuve a un pelo de cagarme en los pantalones, pero me recompuse y hablé. «Oye, hombre, ya basta», me reí nerviosamente. «Me pillaste, amigo, muy gracioso». Intentaba racionalizarlo para mí mismo, pensando que era solo una broma o el ensayo de una actuación o algo así. ¿Entiendes? «No tengo dinero, hombre», añadí. «Soy pobre, así que puedes parar». Con estas palabras, aceleré el paso y corrí escaleras arriba. La sangre se me heló en las venas cuando escuché que empezó a moverse de nuevo. Mucho más rápido esta vez, pero absolutamente con los mismos movimientos. Volví a mirar hacia atrás. Joder, estaba a solo un piso por debajo de mí y volvió a fingir ser esa maldita estatua viviente. Pero esta vez estaba tan cerca que podía ver el blanco de sus ojos mientras miraba fijamente a lo lejos. Era tan extraño. Ni siquiera noté si emanaba de él una amenaza real o no. Verás, ese mimo intentaba hacerme daño. Creo que saber que era solo un psicópata loco habría simplificado mucho las cosas, pero esto era irracional. El miedo que sentía era primitivo. Me calaba hasta los huesos. Le grité. «¿Qué coño quieres?», grité a todo pulmón, sin importarme quién se despertara. No, incluso esperaba que alguien se despertara. «Déjame en paz. Joder, vete a la mierda». Con estas palabras, la expresión de su rostro cambió al instante. Parecía casi triste, pero era aterradoramente falso, como si estuviera actuando. Su rostro se alargó y levantó la mano para secarse una lágrima inexistente. Observé en atónito silencio cómo luego se subía a la barandilla de la escalera y saltaba hacia abajo, antes de que pudiera siquiera abrir la boca. Grité y rápidamente me incliné sobre la barandilla para ver qué coño había pasado. Estaba tirado en el suelo 6 pisos más abajo. Sus extremidades estaban torcidas en ángulos poco naturales y yacía en un charco de sangre. Probablemente me quedé casi un minuto mirando fijamente su cuerpo sin vida, intentando entender qué mierda acababa de pasar. En algún lugar del fondo de mi mente sabía que tenía que llamar a la policía o algo así, pero estaba demasiado en shock para moverme. Lo que me devolvió a la realidad fue un cosquilleo en la columna vertebral, esa extraña sensación de que te están mirando, como si miles de hormigas te corrieran por la espalda. Miré hacia arriba, a las escaleras que estaban sobre mí, y no bromeo, hijo, él estaba ahí, ese maldito mimo, mirando su propio cuerpo muerto con una expresión de asombro. Se agarraba las mejillas, como en ese cuadro de El Grito. Tenía la boca muy abierta y los ojos parecían a punto de salirse de sus órbitas. Su cara estaba a solo un par de centímetros de la mía y casi me cago en los pantalones. ¿Ves mis manos ahora? ¿Ves cómo tiemblan? Solo de recordar esa noche. Imagina el terror que sentía entonces. Mi cuerpo simplemente se apagó, negándose a moverse, y ambos nos quedamos allí como estatuas, como una jodida instalación de arte viviente. Él se movió primero. Después de aproximadamente medio minuto de absoluta inmovilidad, sus ojos se movieron y finalmente se encontraron con los míos por primera vez en toda la noche. Se me puso la piel de gallina al mirar esos profundos pozos de vacío, pero el entumecimiento desapareció y pude volver a moverme. Tropecé y caí de espaldas, pero me puse rápidamente en pie y corrí hasta salir del edificio, sin importarme siquiera si todavía me perseguía, intentando con todas mis fuerzas mantenerme alejado del cuerpo que yacía en el primer piso. No dormí en toda esa noche, tomando café en la primera cafetería que abrió al amanecer. Por supuesto, por la mañana
Llamé a la policía de forma anónima, desde un teléfono público. Y, por supuesto, no había ningún cuerpo en el edificio cuando la policía llegó más tarde. No soy muy religioso, pero entendía que esa mierda no se podía explicar con lógica. Toda la semana siguiente intenté mantenerme alejado de mi apartamento, yendo solo a ducharme y cambiarme de ropa, y durmiendo en casa de amigos, inventando las excusas más ridículas. No se lo conté a nadie. ¿Estás loco? ¿Quién coño me iba a creer? Y no había cámaras de seguridad en ese edificio. La pobreza es algo cruel, hijo. Ya no podía seguir molestando a mis amigos y no quería ir a un refugio para indigentes, así que decidí volver a dormir a mi apartamento. Intentaba engañarme a mí mismo pensando que lo que había vivido no era real, que lo había soñado todo, que había sido solo una alucinación. Pero en el fondo sabía que todo era realidad, todo hasta la última gota, y que, muy probablemente, volvería a suceder. Un sentimiento de terror colosal me invadió cuando estaba de pie fuera de mi casa, unas noches después de haberme topado por primera vez con ese mimo. Otra vez, era malditamente tarde, más o menos la misma hora a la que me lo encontré la última vez. Con el corazón encogido, me arrastré hacia el ascensor, intentando no pensar en el miedo que me oprimía el corazón, como un tornillo de banco. Ni siquiera pude mirar el lugar donde había caído y decidí mantenerme alejado de él. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre y dejé escapar un suspiro de alivio al ver que estaba vacío. ¿Por qué no fui por las escaleras? Ni de coña. Tenía demasiados recuerdos traumáticos asociados con ese lugar. Prefería estar atrapado en un ascensor que iba rápido al arriesgarme a subir las escaleras y encontrarme con ese mimo suicida del infierno. Supongo que debería estar agradecido de que el viaje en ascensor transcurriera sin problemas. No creo que hubiera sobrevivido si hubiera aparecido allí. Un ataque al corazón me habría matado mucho antes de que pudiera cortarme en pedazos o algo así. No sé. Tardé mucho en atinar con las llaves, pero entré rápidamente y cerré la puerta tras de mí. Quitándome los zapatos, me metí inmediatamente bajo la acogedora manta y me acurruqué allí, intentando con todas mis fuerzas conciliar el sueño, pero me quedé despierto como un maldito búho. Ese apartamento era bastante pequeño, sí, solo 2 habitaciones sin contar el baño, así que se oía todo lo que pasaba en cualquier rincón. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? No, él no estaba en la casa, pero estaba afuera. Escuché un crujido detrás de la puerta principal e instintivamente supe que era él. Al principio pensé que simplemente me quedaría en la cama, pero el crujido no paraba. El miedo dentro de mí seguía creciendo y simplemente estar allí tumbado se volvió insoportable. Mi corazón latía tan jodidamente rápido que temía que se me saliera por la garganta. A la mierda todo, susurré por lo bajo y me levanté para comprobarlo. Me golpeé el dedo del pie con la pata de la cama y grité, tras lo cual los sonidos de afuera cesaron casi al instante. Aguantando el dolor, me acerqué a la puerta lo más silenciosamente que pude y miré por la mirilla. Gemí cuando mis miedos se confirmaron. Él estaba allí. Ese jodido mimo estaba de pie con la espalda apoyada en la pared frente a mí, en posición de firmes como un maldito cadete. Creo que debió sentir que lo miraba, porque en cuanto miré por la mirilla, se inclinó hacia adelante, de modo que su torso quedó casi paralelo al suelo. Sus labios, rojo sangre, se extendieron en la sonrisa más maliciosa y empezó a mirarme fijamente. No sé cómo, pero de alguna manera me estaba mirando directamente. No se acercó ni un poco a la mirilla, así que no sé cómo, pero entendí que me estaba observando mientras yo lo observaba. Sentía cómo su mirada perforaba mi alma, burlándose de mí, dejándome claro que estaba jugando conmigo y que podía matarme en cualquier momento que deseara. Levantó las manos a la cara, abrió la boca y empezó a chasquear la lengua, salvo que no escuchaba el sonido del chasquido. Lo que escuché fue un golpe y mi puerta empezó a temblar. Toc, toc, toc. Ráfagas cortas de 3 golpes.
Retrocedí asustado. ¿Entiendes? No estaba cerca de la puerta, pero de todos modos estaba golpeando. No sabía qué mierda estaba pasando, pero sabía que no podía quedarme allí ni un segundo más. Salí por la ventana y empecé a bajar por la escalera de incendios de hierro pegada a la pared del edificio. Escuché que algo increíblemente enorme y fuerte se estrelló contra la puerta de mi apartamento cuando empecé a bajar por esa tambaleante escalera de hierro. Mi puerta cedió con un crujido dolorosamente fuerte y casi me caigo. ¿Preguntas por qué nadie salió a comprobar qué pasaba? Bueno, la gente en su mayoría se ocupaba de sus propios asuntos, allanamientos de morada, asesinatos, tratos de drogas que salían mal. Podía ser cualquier cosa, no necesariamente algo demoníaco. En algún momento de mi bajada, incluso consideré simplemente saltar y suicidarme. Así de asustado estaba, pero negué con la cabeza y seguí luchando por sobrevivir. Pronto fui libre. Salí de ese edificio infernal y me quedé de pie en la calle de abajo, jadeando e intentando recuperar el aliento. Miré hacia arriba, a donde estaba mi apartamento, y lo vi por última vez en mi vida. Estaba de pie en la barandilla de la escalera de incendios, justo fuera de la ventana de mi dormitorio, como si nada. No sé cómo no se caía de esa cosa, pero estaba de pie allí y me miraba fijamente con esa sonrisa de loco en su rostro. Levantó las manos teatralmente y aplaudió. Observé, aterrorizado y en silencio, cómo, una tras otra, se encendían las luces de todos los apartamentos. Él estaba allí, en cada maldita ventana que podía ver, en todas partes. Choca esos 5. Dios mío, estaba dando un espectáculo, si eso tiene algún sentido. En un apartamento fingía beber té, en otro hacía malabares con pelotas invisibles. Un espectáculo jodidamente perturbador, por decirlo suavemente. Pero el primero seguía mirándome fijamente y luego, con otra palmada, apagó todas las luces del edificio y desapareció, dejándome temblando en la oscuridad. «Jesús, papá», susurré. «¿Eso fue real?» «Decídelo tú mismo», respondió él. «Yo sé lo que vi». «¿Y volviste allí?» Negó furiosamente con la cabeza. «Nunca por las noches y nunca en general. Me mudé tan pronto como encontré otro lugar donde vivir». «¿Y qué le pasó a ese edificio?» Suspiró. «Lo estuve vigilando. El dueño tuvo que vendérselo a un promotor inmobiliario. Simplemente dejó de ser rentable. Hubo un montón de suicidios allí, como 2 o 3 cada año durante 5 años. Todo malas premoniciones. El nuevo propietario lo demolió y construyó un centro comercial allí». «¿Un centro comercial? ¿Cuál exactamente?», pregunté. Me miró con la mirada vacía. «No me digas que...». La sangre se me heló cuando me di cuenta. «Pero si ahí tienen un anfiteatro donde actúan mimos todos los meses». Él asintió. «Algunos perros no los abandonan sin motivo. Lo aprendí por las malas. Lo encontré a mitad de mi carrera matutina diaria. Corría por un sendero sinuoso que atravesaba una parte boscosa del parque antes de subir a la cima de una pequeña colina, cortándola en 2 mitades iguales. Fue en esta elevación donde lo escuché por primera vez. Un gemido bajo y apenas perceptible que venía de algún lugar bajo un enorme roble a mi derecha. Me detuve para recuperar el aliento. La respiración salía de mi boca en pequeñas nubes de vapor, haciéndome sentir como una chimenea sobrecargada. Él me observaba a través de un pequeño hueco en la hierba descuidada que usaba como escudo, mientras los suaves rayos del sol de la mañana se abrían paso a través de las densas nubes y caían sobre su gran cabeza marrón. Miré rápidamente a mi alrededor y vi que no había nadie cerca. ¿Qué demonios hacía este perrito aquí? Lo habían abandonado, se había perdido. Al parecer, no llevaba collar. Me miró casi con anhelo y por eso decidí acercarme. Ladrando suavemente, empezó a mover la cola cuando caminé hacia él, pero tal vez me acerqué demasiado o muy rápido, porque de repente levantó la cola como un estandarte de batalla y gruñó señales contradictorias. Sí,
Era muy posible que quien lo dejó aquí también abusara de él. Esa sería la explicación más probable, aunque desgarradora, de su extraño comportamiento. Decidí respetar sus límites personales y retrocedí a una distancia en la que pensé que se sentiría seguro. «Hola, amiguito», dije con una voz empalagosamente dulce. «¿Qué haces aquí tan solito?». Inclinó la cabeza hacia un lado y me miró asombrado con sus extraños ojos casi humanos. Chasqueé rápidamente los dedos y silbé cariñosamente, dejándole claro que no era una amenaza para él. Aulló alegremente y su cola peluda volvió a surcar el aire. Me palmeé los muslos. «Ven aquí, chico, ven». Corrió hacia mí, pisoteando la hierba con pasos sorprendentemente largos, asombrándome con su velocidad. Pensé que me tiraría al suelo, pero frenó bruscamente, justo fuera de mi alcance, lamiéndose los labios y moviendo la cola nerviosamente. Instintivamente me incliné hacia él, pero me congelé cuando me miró con cautela. Mejor prevenir y dejar que él tome la iniciativa. Dudó, pero empezó a acercarse lentamente, enterrando la nariz en la tierra y aspirando todos los olores interesantes sin dejar de mirarme de reojo, con cautela, pero con esperanza. Su parte trasera empezó a moverse de izquierda a derecha cuando sus fosas nasales llegaron a mis zapatillas y aulló entusiasmado, para luego empezar a lamerme las espinillas. Luego saltó, poniéndose sobre sus patas traseras y apoyando las delanteras en mi cintura, mientras su cola se convertía en una mancha borrosa. Arrugué la nariz cuando me echó el aliento en la cara. Su aliento era fétido, como el de un cadáver putrefacto. Uf, ¿por qué huele tan espeluznantemente mal? ¿Está enfermo de algo? ¿Tal vez por eso lo tiraron a la calle? Superé mi asco, puse la mano en su cabeza y empecé a acariciarlo. Le gustó mucho, cosa que demostró frotándose contra mis piernas. Luego dio un paso atrás y volvió a saltar sobre mí, mordisqueándome los dedos en broma. Levanté las manos fuera de su alcance, así que bajó y empezó a mordisquearme los cordones de los zapatos. Maldita sea, sí que era enérgico, saltando de un lado a otro, dando vueltas a mi alrededor, ladrando, gimiendo, mordiendo, arañando. Simplemente una bola infinita de energía. Sinceramente, ya era demasiado. Sus mordeduras y arañazos empezaban a doler, aunque afortunadamente aún no me había perforado la piel. Cuando me agarró la pernera del pantalón con los dientes y empezó a sacudir la cabeza con furia, decidí intervenir. «Basta, es suficiente», dije con suavidad, pero con firmeza. «Para». Me miró de forma inquisitiva. La tela de mis pantalones seguía atrapada en sus fauces. «¡Suelta!», dije. No me hizo caso y siguió mordiéndome la pierna. Sus dientes se clavaban en mi carne. Decidí ser más estricto. «No». Se congeló y sentí cómo se tensaba todo su cuerpo. Volvió a abalanzarse sobre mí, intentando morderme las rodillas, así que volví a decir «no», esta vez mucho más alto. En respuesta, me enseñó los dientes con agresividad y se le erizó el pelo de la espalda. Fue un cambio impactante, de ser juguetón a tener este comportamiento agresivo en solo unos segundos. Me puse un poco nervioso al ver la expresión maliciosa de su hocico. Quizás no debí ser tan estricto. «Está bien, amigo», susurré con la voz un poco temblorosa, sin saber cómo reaccionaría. Gruñó amenazadoramente. Su mirada se endureció y empezó a chasquear los dientes en el aire. Ese torpe sonido metálico de sus mandíbulas me dio escalofríos. Madre de Dios, ¿qué provocó esta transformación tan repentina? En ese momento, el perro parecía casi rabioso. De repente, me di cuenta de que estaba completamente solo allí. Si decidía atacarme, y ahora parecía inevitable, tendría que defenderme yo mismo. Quería calmar la situación de alguna manera, pero no parecía que quisiera otra cosa que no fuera lanzarse sobre mí. Se abalanzó sobre mí, chasqueando peligrosamente los dientes, y levanté el pie para apartarle el hocico, intentando no golpearle. Pero teniendo en cuenta cómo me miraba, dudaba que mi contención durara mucho, al menos si no quería que me mordiera. Se abalanzó de nuevo. Esta vez
cerrando las mandíbulas sobre mi zapatilla y apretándolas con todas sus fuerzas. Sacudí el pie rápidamente y saltó a una distancia segura, tras lo cual volvió a lanzarse al ataque con los colmillos al descubierto, listo para hundirlos en mi carne. Le di una patada en la cabeza, más por desesperación que por querer lastimar al animal, pero era demasiado ágil. Esquivó el golpe con facilidad y volvió a saltar sobre mí, y una y otra vez me rodeaba como un depredador con una mirada aguda y un gruñido amenazador. Había verdadera maldad en su hocico. No parecía un chucho enfadado normal y corriente. Aquí estaba pasando algo mucho más cruel. El sudor me bañaba la frente y formaba manchas bajo las axilas, y mi corazón latía con tanta fuerza en mi pecho que temía que se me saliera. La situación se había vuelto muy peligrosa y mi instinto de lucha o huida se activó al máximo. Saltó sobre mí una vez más, pero esta vez acerté. Fue un golpe sólido, lo suficientemente fuerte como para aturdirlo y hacerlo gemir. Aproveché al máximo el momento y salí corriendo, sin mirar atrás ni una sola vez, pero sentía que me pisaba los talones literalmente. Su respiración calentaba la parte posterior de mis rodillas y sus dientes siempre estaban a un par de centímetros de arrancarme un trozo de carne. Movía brazos y piernas intensamente mientras corría. El miedo y la adrenalina me empujaban más allá de mis límites, cuesta abajo, colina abajo, pasando los altos pinos, cruzando el pequeño puente de madera. Corrí y corrí, y el maldito perro no se quedaba atrás. Parecía que estaba jugando conmigo. Después de todo, ya me podría haber atrapado hace tiempo a pesar de mis años de entrenamiento como corredor, pero no lo hizo. ¿Acaso me estaba agotando? Empecé a asfixiarme, y cuando sus dientes me rasparon la espinilla, supe que mi tiempo se acababa de todos modos. La salvación llegó en forma de voces justo adelante. Con fuerzas renovadas, volví a acelerar, aunque mis pulmones amenazaban con explotar. El perro se quedó atrás cuando las personas que estaban delante dejaron de ser solo pequeños puntos a lo lejos y pronto desapareció en el follaje, dejándome jadeando y temblando de miedo. ¿En serio? ¿Un cachorrito te asustó tanto?, preguntó mi esposa. Sus ojos brillaban de diversión. Me remangué el pantalón y empecé a aplicarme ungüento en la pierna, que ahora estaba pálida y cubierta de arañazos y marcas de mordeduras, ninguna de las cuales, afortunadamente, había perforado la piel hasta sangrar. Si lo hubieras visto, Emmy, respondí, sintiéndome aún un poco intranquilo. No es solo que fuera jodidamente grande, sino que no sé, había algo mal con él, ¿sabes? Por cómo de repente se volvió tan agresivo, por lo persistente que era. Simplemente, ¿estás seguro de que no quieres ir al hospital?, preguntó ella. Ahora había una genuina preocupación en su voz. Negué con la cabeza. Estoy bien, de verdad. Deberías ir, dijo firmemente. Vale, me rendí. Iré después del trabajo. ¿Quieres que te dé un beso para que se cure más rápido? Estaría muy a favor. Para cuando volví a casa esa noche, ya casi había olvidado el incidente de la mañana, atribuyéndolo a una extraña casualidad, aunque temía un poco volver a encontrarme con ese perro a la mañana siguiente. Por suerte, no tuve que ponerme la inyección contra la rabia, y como mi vacuna contra el tétanos estaba reciente, la visita al médico fue bastante corta. Esa noche me acosté temprano, estaba muy agotado del trabajo. Al principio, no entendí qué me había despertado exactamente en medio de la noche. Abrí los ojos y noté cómo los suaves rayos de luz de luna se filtraban a través de las ventanas en forma de arco, formando franjas blanquecinas e hipnotizantes en el suelo de parqué. Un aullido lúgubre llegó a mis oídos, despertándome al instante por completo. Se me puso la piel de gallina en los brazos. Supe de inmediato quién emitía ese sonido. No puede ser. Salté de la cama, apartando la manta, y corrí hacia la ventana. Aparté las cortinas y miré a la calle. Nuestra casa
Estaba en un callejón sin salida tranquilo y acogedor, justo donde la carretera hace un bucle, lo que me daba una amplia vista de toda la zona. Allí, bajo una farola parpadeante que de vez en cuando ahuyentaba la oscuridad, estaba sentado el perro, aullando paciente y placenteramente. Mi corazón empezó a latir más deprisa. ¿Qué estaba haciendo aquí? Se calló, giró la cabeza y empezó a mirarme con odio. No sé cómo, pero sabía que era yo el que estaba aquí en la ventana mirándolo. Me estremecí al encontrarme con su mirada maliciosa y penetrante, sintiéndome desnudo e indefenso como nunca antes. Mostró los dientes y caminó lentamente hacia mí, mostrando los colmillos, listo para saltar. Era extrañamente aterrador. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué quería? Emmy, susurré. Mi voz, por el miedo, era tan baja que ni yo mismo me oí. Tragué saliva y me aclaré la garganta. Emmy. ¿Qué? Gimió ella, y las sábanas crujieron cuando bostezó. Es él, dije, y las cortinas temblaron por el temblor de mis manos. El perro está aquí. Vuelve a dormir, cariño. Sal de mi puto césped, chucho. Sonó la voz del señor Kowalski desde su casa, situada a la izquierda de donde estaba el perro. Algo se estrelló contra el cubo de la basura frente a la casa, emitiendo un fuerte sonido de estruendo. ¡Largo de aquí!, volvió a gritar mi vecino. El perro se detuvo, giró a la derecha con el pelo erizado, gruñendo levemente, y se lanzó hacia la casa del señor Kowalski, desapareciendo del corto radio de luz de la farola más rápido de lo que pude parpadear. Los gritos comenzaron casi de inmediato, ese grito desgarrador y espeluznante, parecido a una agonía mortal. Sentí miedo. No, puro terror me apretó el pecho como un anillo, impidiéndome respirar. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué fue eso? Me estremecí de miedo, casi gritando. Giré la cabeza y miré a Emmy. Estaba sentada en la cama, completamente despierta y con los ojos muy abiertos. «Llama al 911», dije, agarrando mi teléfono. «¿Qué está pasando?» «Solo hazlo». Agarré mi bate de béisbol y bajé corriendo las escaleras, saltando de dos en dos los escalones. Pura adrenalina me impulsaba. Ya había salido por la puerta y corría hacia la casa del señor Kowalski antes de poder siquiera pensar en lo estúpido que era ir allí a las bravas. Otros vecinos también salían adormilados de sus casas, preguntándose qué demonios pasaba en este tranquilo vecindario a las 12 de la noche de un día laborable. «¡Llamen al 911», grité, señalándolos. «A la casa del señor Kowalski». No esperé a ver su reacción y corrí al patio de los Kowalski. La corta hierba cubierta de rocío me hacía cosquillas en los pies en pantuflas. Entré por la puerta entreabierta, me detuve y empecé a buscar a tientas el interruptor, pero pronto me rendí y saqué mi teléfono para alumbrar mi camino con la linterna. No había dado ni un par de pasos en la casa cuando oí el repiqueteo de unas garras en el suelo y algo pasó a toda velocidad, golpeándome en las piernas y haciéndome soltar el teléfono. Me di la vuelta y vi a un perro perdiéndose en la oscuridad. Lo más aterrador de todo esto era que el perro que acababa de ver no era el que me había atacado por la mañana y que había irrumpido en esa casa hacía solo un par de minutos. Y el señor Kowalski tampoco tenía perro. ¿Qué diablos estaba pasando aquí? Recogí el teléfono del suelo y lo moví de un lado a otro. El haz de luz temblaba en el aire, ya que mis manos temblaban de miedo, y luego cayó sobre un cadáver esparcido en la mesa de centro en el medio del salón. Tenía la garganta desgarrada y litros de sangre que habían brotado del cuerpo habían inundado la mesa y luego formado un charco en el suelo de parqué que ahora brillaba bajo la luz de mi linterna. Era el mismo perro que me había asustado muchísimo por la mañana. Ahora, su pelaje marrón parecía sin vida y cubierto de manchas oscuras de sangre roja coagulada. El bastón del señor Kowalski yacía en el suelo debajo del cadáver, abandonado por su amo desaparecido. En ese momento estaba aterrorizado y completamente confundido. ¿Por qué este perro estaba muerto? ¿Qué perro acababa de salir corriendo de la casa? Además, el propio dueño no estaba por ninguna parte.
Mi cerebro trabajaba al límite, intentando resolver este rompecabezas y entender qué mierda estaba pasando allí, cuando un fuerte grito me devolvió a la realidad. Mi corazón casi se me sale por la boca cuando reconocí la voz de Emmy. Antes de poder asimilar lo que pasaba, mis piernas ya me llevaban de vuelta a la casa. Empujaba a la gente que se acercaba a la escena del crimen, rezando para que mi mujer estuviera bien. El olor a muerte bajaba por la escalera de madera y me golpeó la nariz en cuanto entré en mi casa. No, 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 por favor, no. Empecé a subir las escaleras lentamente porque tenía miedo de lo que me esperaba arriba. A mitad de camino oí ruidos que me daban ganas de vomitar y huir de allí, a donde me llevaran los ojos, crujidos, chasquidos, huesos rompiéndose, carne masticada, sangre goteando en el suelo. Mi cerebro se sobrecalentó, dibujando imágenes horribles que amenazaban con arrastrarme al abismo de la locura. Agarré el bate con más fuerza y seguí arrastrándome, intentando con todas mis fuerzas borrar esas imágenes de mi mente. Oí que algo se movía, emitiendo ruidos de arañazos, como si unas patas con garras rasparan el duro suelo. Me detuve frente a mi dormitorio, el origen de los sonidos, que desde aquí parecían dolorosamente fuertes. Tomando aire profundamente, entré, iluminando la habitación con mi teléfono. Lo que vi allí no era en absoluto lo que esperaba, ni por asomo, y me perseguirá hasta el día en que me bajen a la tumba, y tal vez incluso más tiempo. El perro que había salido corriendo de la casa del señor Kowalski yacía muerto en el suelo de su dormitorio con la garganta arrancada y mi esposa estaba encorvada sobre su cadáver. ¿Emmy?, susurré, apuntándole con la luz de la linterna. Crujido, masticación, chasquido. Esos sonidos resonaban con fuerza en la habitación silenciosa, rebotando en las paredes antes de chocar violentamente contra mis oídos. Era Emmy. Estaba mordiendo la carne del perro muerto y se la estaba comiendo. En sus manos desfiguradas ahora crecían garras pequeñas pero enormes, y de su cabeza, que se quedaba calva rápidamente, caían mechones de pelo. Sus brazos estaban llenos de heridas punzantes, marcas de la breve batalla que había librado con el perro, que ahora yacía frente a ella como un plato exquisito. Tal vez el perro había muerto, pero tenía la punzante sensación de que había conseguido exactamente lo que quería. Ahogué un gemido involuntario ante esta repugnante vista. Al oír mi voz, su cabeza se levantó de golpe y luego se inclinó hacia la derecha. Me vio, con pelo y carne colgando de la boca, y gruñó.